Su economía se basaba especialmente en la ganadería, la agricultura y el comercio. En la ganadería ellos domesticaban animales como el caprino, el ovino, los caballos, los camellos y los bueyes. En la agricultura ellos sembraban trigo, olivo y vid, entre otras cosas. Y el comercio, el rey Salomón abrió rutas comerciales que unían África, Arabia y Asia Menor. La religión. Ellos eran monoteístas, creían que todo el mundo se había hecho en 7 días. Y su ubicación geográfica estaba en la región palestina, cuyo clima era cálido y seco, y su capital era Jerusalén. Su política. Ellos en un momento fueron nómades y luego pasaron a ser sedentarios. Su esclavitud. Los egipcios los esclavizaron durante 210 años, hasta que Moisés los pudo liberar. Y su legado fue la religión, tanto la judía como la cristiana, y sus habilidades por el comercio. Bueno, ahora vamos a pasar a los fenicios. ¿Qué eran ellos? Ellos eran una región semita del Oriente Próximo, y su economía se basaba en las actividades marítimas, ya que no tenían buenas tierras fértiles, pero ellos a la vez eran muy buenos pescadores. El espacio geográfico, su ubicación geográfica. Ellos estaban ubicados en las orillas del río Jordán. Y la religión, ellos eran politeístas y sus dioses eran el Baal, Astarte, Dagón, Recep y Melcatro, entre otros. Y tenían 4 tipos de trabajos: los trabajos de campo, los de las ciudades, los específicos y los marítimos. Y la importancia del comercio y la explotación forestal. Ellos tenían muchos bosques de cedro y construían muchas embarcaciones, pero en un momento empezaron a hacer muchas y empezaron a quedar sin cedros. Y ellos fundaron las colonias y las factorías. Bueno, pasemos a los aztecas. ¿Quiénes fueron ellos? Eran un pueblo precolombiano que se situó en el centro de México. Su cultura. La cultura. Ellos llegaron al Valle de México en los siglos XII y XIII y la agricultura era la base de su vida. Ciencia. Ellos tenían diferentes ciencias, como una de ellas eran las medidas, la escritura, las construcciones y las artesanías. Su pirámide social. Primero está el rey, luego está la nobleza, luego los pochitecas, luego los campesinos y artesanos, y por último los siervos. Como ahí se puede ver. Y por último los siervos. La religión. Ellos eran politeístas y hacían muchos sacrificios humanos, porque sus dioses eran muy violentos. Y su legado era la arquitectura, la escultura, la pintura y la orfebrería. Bueno, pasemos a los incas. ¿Ellos quiénes eran? Eran un pueblo, una sociedad guerrera que vivía al suroeste de las sierras, que hoy se llama Perú. La ubicación geográfica sería en América del Sur y sus zonas de dimensión eran el lago Titicaca y las afluentes de las cumbres nevadas de los Andes. Su religión. Ellos eran politeístas y creían y uno de sus dioses eran el Inti y la Pachamama. Luego está la arquitectura. Ellos tenían 3 tipos de arquitectura: la civil, la militar y la religiosa. La civil eran las casas, la militar eran las defensas para cuando se defienden, y la religiosa los templos religiosos. Y la agricultura. La agricultura es un conjunto de técnicas y saberes utilizados en el territorio de Tahuantinsuyo para poder sembrar en lugares escalonados. Y su legado es su lengua, la cultura de los incas, el camino del inca y la gran variedad de alimentos.